Me llamo Julián Herrera. Llevo más de 15 años manejando tráiler por las carreteras del norte. He cruzado desiertos interminables, montañas cubiertas de niebla y tramos donde lo único que te acompaña es el ruido del motor y tus propios pensamientos. Nunca he sido un hombre supersticioso. Siempre me burlé de las historias que se cuentan en las gasolineras a medianoche. Hasta que algo empezó a mirarme desde mi propio espejo retrovisor. Todo comenzó en una ruta común. Nada especial. Carga seca, destino al otro lado del estado, carretera casi vacía. Era una de esas noches sin luna donde el cielo parece una sábana negra extendida sobre el mundo. La cabina estaba iluminada apenas por el tablero, y el ronroneo constante del motor me mantenía alerta. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un niño sentado en la litera trasera. No estaba ahí antes. Estoy seguro. Yo siempre reviso la cabina antes de arrancar. Es una costumbre que aprendí hace más de 15 años. Pero en el espejo retrovisor interior, por una fracción de segundo, vi una silueta pequeña, quieta, con las piernas colgando de la cama. Parpadeé. Desapareció. Sentí un escalofrío, pero lo atribuí al cansancio. Manejar durante tantas horas puede jugarte malas pasadas. Bajé la velocidad, abrí la ventana para que entrara aire frío, me froté los ojos y seguí. Pero volvió a aparecer la noche siguiente. La misma carretera. La misma hora. Esta vez no fue una sombra confusa. Lo vi claramente. Un niño de no más de 8 años. Cabello oscuro, ropa sencilla, manos apoyadas sobre las rodillas. No sonreía. No lloraba. Solo me miraba. Cuando giré la cabeza para verlo directamente, la litera estaba vacía. Se me heló la sangre. Revisé la puerta trasera, los compartimentos, incluso miré debajo de los asientos. Nada. Cerré con seguro y seguí manejando, con el pulso acelerado y el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Esa noche casi no dormí en el área de descanso. Las siguientes noches se volvió una rutina enfermiza. Cada vez que manejaba después de la medianoche, lo veía en el espejo. Siempre en la litera. Siempre inmóvil. Y cada noche estaba un poco más cerca del borde. Yo intentaba no mirarlo. Pero era imposible. El espejo parecía atraer mi vista como un imán. Y ahí estaba él. Observándome. No tenía heridas. No tenía sangre. Pero había algo profundamente incorrecto en su presencia. No reflejaba la luz del tablero como debería. Su imagen parecía ligeramente más oscura que el resto del interior. Una madrugada, mientras atravesaba un tramo solitario rodeado de barrancos, decidí hablar. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez el miedo necesita romper el silencio para no volverse loco. ¿Qué quieres?, pregunté sin dejar de mirar la carretera. El espejo respondió. Sus labios se movieron. Y esta vez, cuando giré la cabeza, no desapareció. Seguía sentado en la litera. Sentí que el volante se volvía pesado en mis manos. Mi papá también manejaba este camión, dijo con una voz suave, casi susurrada. El sonido no venía del espejo. Venía de atrás. Del interior real de la cabina. Mi garganta se cerró. Apenas pude respirar. Hasta que no frenó a tiempo, continuó. En ese instante, las luces del tablero parpadearon. La radio comenzó a emitir estática. Afuera, la carretera empezó a descender por una pendiente pronunciada que conocía bien. Una curva peligrosa. Intenté mantener la calma. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Que el aislamiento me había alcanzado al fin. Pero entonces lo sentí. Un peso sobre el colchón de la litera. El crujido de los resortes. El niño ya no estaba en el espejo. Estaba detrás de mí. No me atreví a voltear. La temperatura dentro de la cabina cayó de golpe. Mi aliento comenzó a hacerse visible, como si estuviera en pleno invierno. Las manos me temblaban sobre el volante. No frenes, susurró. La curva se acercaba. Sabía que debía reducir la velocidad.
Lo sabía con cada fibra de mi experiencia. Esa curva había sido escenario de varios accidentes en el pasado. Pero mis pies no respondían. El pedal del freno se sentía rígido, distante, como si no perteneciera a mi cuerpo. No frenes, repitió, esta vez más cerca de mi oído. Sentí su respiración fría rozando mi cuello. El velocímetro seguía subiendo. La curva estaba a pocos metros. En el espejo lateral vi algo que me hizo entenderlo todo. Un tráiler destrozado al fondo del barranco. Oxidado. Cubierto por vegetación, como si llevara años ahí abajo. Y en la puerta aún se distinguía el número de la empresa donde yo trabajaba. El mismo número que estaba pintado en mi camión. El mismo modelo. El mismo color. Comprendí demasiado tarde. El niño no me estaba pidiendo que no frenara. Me estaba obligando. Intenté pisar el pedal con todas mis fuerzas. Grité. Juro que grité con todo el aire de mis pulmones. Pero mis piernas no respondían. Sentí pequeñas manos heladas cubrir las mías sobre el volante. Guiándolo. La curva llegó. El mundo se inclinó. El tráiler perdió estabilidad. Recuerdo el sonido metálico, el peso desplazándose, el rugido del acero retorciéndose contra el vacío. Y mientras caíamos, lo último que vi en el parabrisas fue mi propio reflejo. Yo estaba en la litera. Sentado. Observando. Y frente al volante, había otro hombre. Uno que aún no entendía por qué sus frenos no respondían. Cuando el impacto llegó, no hubo dolor inmediato. Solo oscuridad. Ahora entiendo. No era el niño el que se acercaba cada noche. Era yo. Y esta carretera siempre necesita otro conductor que no frene a tiempo. Hacemos una pequeña pausa. Si estas historias te gustan, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar el contenido. Muchas gracias. Me llamo Ernesto Salgado. Llevo más de 20 años manejando tráiler. He transportado ganado, maquinaria pesada, alimentos congelados, incluso autos de lujo. En esta profesión uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Mientras la carga esté asegurada y el pago sea justo, se conduce y punto. Eso pensaba yo, hasta que acepté aquel viaje. La oferta llegó un martes por la tarde. Pago al doble de lo habitual por un traslado urgente durante la noche. Recogida en una bodega industrial a las afueras de la ciudad, entrega en un punto remoto al otro lado de la sierra. Sin escalas. Sin retrasos. Y con una condición muy clara, la caja no debía abrirse bajo ninguna circunstancia. Eso último me arrancó una sonrisa cuando lo leí en el contrato. Pensé que se trataba de algún equipo delicado o material confidencial. Mientras el depósito estuviera completo, no era asunto mío. La bodega estaba casi a oscuras cuando llegué. Solo una lámpara encendida en el área de carga. 2 hombres con trajes oscuros esperaban junto a una caja metálica enorme, reforzada con remaches gruesos y sellos de seguridad. No tenía logotipos, ni advertencias visibles, ni descripción del contenido en el exterior. La subieron con un montacargas y la fijaron al centro del remolque con más cadenas de lo habitual. Antes de cerrar las puertas, uno de los hombres me miró fijo y dijo: «No se detenga por nada. Y no abra la caja». Asentí. Firmé los documentos. Arranqué. Las primeras horas fueron normales. Carretera despejada, motor estable, radio encendida para espantar el silencio. Pero algo me incomodaba. No era miedo todavía. Era una sensación sorda, como si llevara algo más que simple carga detrás. Alrededor de la medianoche, mientras atravesaba un tramo desierto sin señal telefónica, escuché el primer golpe. Seco. Metálico. Proveniente del remolque. Pensé que era la suspensión reaccionando a algún bache. La carretera en esa zona estaba llena de imperfecciones. Bajé un poco la velocidad y seguí. El segundo golpe fue más fuerte. Y esta vez no había bache. Miré por el espejo lateral. Las puertas traseras seguían cerradas, las luces funcionando con normalidad. Subí el volumen de la radio para ignorarlo.
Entonces escuché un tercer sonido. No fue un golpe. Fue un arrastre. Como si algo pesado se moviera lentamente dentro de la caja. Sentí como la piel de mis brazos se erizaba. Me repetí que debía ser el desplazamiento natural de algún mecanismo interno mal asegurado. Pero la caja estaba encadenada con precisión obsesiva. Nada debía moverse. Kilómetros más adelante, el remolque vibró con un impacto claro. Esta vez el sonido fue inconfundible. Algo golpeó desde dentro. Frené suavemente en el arcén. El corazón me martillaba el pecho. Bajé con la linterna en la mano. La noche era espesa, sin luna. El silencio absoluto. Me acerqué a las puertas del remolque. Apoyé la mano sobre el metal frío. Y entonces lo sentí. Un golpe desde el interior. Justo al otro lado de mi palma. Retrocedí de inmediato. La respiración se me aceleró. Di varios pasos atrás. Esperé. Nada. Regresé a la cabina tratando de convencerme de que estaba sugestionado. Arranqué otra vez. No habían pasado ni 10 minutos cuando lo escuché claramente. Un susurro. Suave. Arrastrado. Desde el remolque. Apagué la radio. El susurro volvió. Esta vez entendí lo que decía. Mi nombre. Ernesto. Sentí que el estómago se me hundía. Ernesto. No era el viento. No era el motor. Era una voz baja, casi agotada, pronunciando mi nombre como si lo saboreara. No podía ser. Miré el manifiesto de carga que me habían entregado. Lo había dejado en la guantera. Lo abrí con manos temblorosas. En la descripción del contenido solo había una línea. Material biológico, fallecido. Me quedé inmóvil. Fallecido. Entonces, ¿qué demonios estaba golpeando? Otro impacto sacudió el remolque. Más fuerte que los anteriores. Sentí como el tráiler se desestabilizaba ligeramente. Ernesto. Más claro. Más cerca. Intenté llamar a la empresa, pero no había señal. Intenté acelerar para llegar lo antes posible al punto de entrega. Pero la carretera comenzó a ascender por la sierra, con curvas cerradas y barrancos profundos a los lados. Los golpes se volvieron rítmicos. Constantes. Como si algo estuviera probando los límites del metal. Las luces del tablero empezaron a parpadear. La temperatura del motor subió sin razón aparente. Y entonces lo escuché dentro de la cabina. No atrás. No en el remolque. Dentro. Ernesto. Giré la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto. Vacío. Pero el aire se sentía pesado, espeso. El espejo retrovisor vibró. Y por una fracción de segundo vi la caja. No desde fuera. Desde dentro. Oscuridad total. Algo respirando. Despertando. El tráiler dio un tirón brusco hacia la derecha. Volví a concentrarme en la carretera justo a tiempo para evitar salir del carril. Un estruendo ensordecedor explotó detrás. El sonido del metal desgarrándose. Las cadenas reventando. La caja golpeó contra las puertas traseras. Y luego. Silencio. Un silencio peor que los golpes. Miré por el espejo lateral. Las puertas del remolque se abrieron lentamente. Algo cayó a la carretera. No lo vi con claridad. Solo una silueta oscura que permaneció inmóvil unos segundos, y luego se puso de pie. Mi corazón dejó de latir por un instante. La figura comenzó a correr. No hacia atrás. Hacia mí. El tráiler empezó a perder potencia. El motor tosía. La velocidad disminuía pese a que el acelerador estaba a fondo. En el espejo lateral, la cosa ya no corría. Se deslizaba. Y estaba alcanzándome. Ernesto. Esta vez lo escuché justo detrás de mi asiento. Una mano se apoyó en mi hombro. Fría. Pesada. No grité. No pude. El volante comenzó a girar solo.
Las ruedas se dirigieron hacia la orilla de la carretera, donde el guardarraíl estaba incompleto por reparaciones recientes. Intenté corregir, pero el volante no respondía. Sentí como el peso detrás de mí aumentaba. Como si alguien se inclinara sobre mi espalda. El tráiler atravesó el vacío. El descenso fue eterno. Mientras caíamos, vi por el parabrisas la silueta de aquella cosa observando desde el borde del barranco. Esperando. El impacto fue brutal. Todo se volvió negro. Pero lo último que escuché, en medio del crujido del acero y el eco de la montaña, fue un susurro satisfecho. Gracias por traerme de vuelta, Ernesto. Y entendí que nunca fui el conductor. Solo fui el transporte. Me llamo Rodrigo Mena. Llevo casi 18 años manejando tráiler por las carreteras del país. He aprendido a convivir con el insomnio, con la niebla espesa de la madrugada y con esa sensación constante de que la carretera nunca termina. Uno desarrolla un sexto sentido después de tanto tiempo al volante. Sabe cuando algo no está bien. Y lo que voy a contarles empezó como una simple coincidencia, hasta que dejó de serlo. La primera vez que los vi eran exactamente las 3:13 de la madrugada. Lo recuerdo porque siempre reviso el reloj digital del tablero cuando siento que la noche se vuelve demasiado pesada. Era un tramo largo, recto, rodeado de campo abierto. No había otros vehículos a la vista. Ni luces de pueblos cercanos. Solo mi tráiler avanzando en medio de la oscuridad. Entonces aparecieron detrás de mí 3 camiones. No escuché motores acercándose. No vi luces blancas en mis espejos. Simplemente estaban ahí. Pegados a mi parte trasera como si hubieran salido de la nada. Intenté distinguir sus marcas, pero no tenían logotipos visibles. Tampoco placas. Lo único que resaltaba eran sus luces traseras. Rojas. Pero no rojas normales. Latían. Como si fueran corazones brillando en la oscuridad. 1, 2, 3. En perfecta sincronía. Me rebasaron sin hacer ruido. Ninguna bocina. Ninguna señal. Y cuando pasaron a mi lado, noté algo que me heló la sangre. No tenían luces frontales encendidas. Solo las rojas traseras. Y aún así podían ver el camino. Los observé perderse adelante, sus luces latiendo lentamente hasta desaparecer en la distancia. Pensé que era algún tipo de convoy privado o prueba de vehículos. No le di más vueltas. Pero la noche siguiente, a la misma hora exacta, volvió a suceder. 3:13. Miré el reloj por costumbre. Y ahí estaban otra vez. 3 camiones sin placas. Sin luces delanteras. Con esas luces rojas que parecían respirar. Esa vez intenté acelerar para evitar que me alcanzaran. No quería que me rebasaran de nuevo como si yo no existiera. Pero fue inútil. Se acercaron con una velocidad imposible y me pasaron como si estuviera detenido. Al rebasarme, sentí una presión en los oídos, como cuando cambias de altitud de golpe. La radio se llenó de interferencia. Y luego, silencio absoluto. Durante una semana ocurrió lo mismo. Siempre a las 3:13. Siempre 3 camiones. Siempre las luces latiendo. Comencé a cambiar mis horarios para evitar coincidir con esa hora. Pero por más que lo intentara, algo ocurría. Tráfico inesperado, retrasos en carga, un neumático bajo, una revisión sorpresa. Todo conspiraba para que estuviera en carretera a esa hora exacta. Como si la ruta estuviera programada para mí. Una noche decidí que ya era suficiente. Si iban a aparecer otra vez, esta vez lo seguiría. Cuando el reloj marcó las 3:13 y las luces rojas surgieron en mi espejo, sentí una mezcla de miedo y determinación. Me rebasaron como siempre. Esperé unos segundos y pisé el acelerador a fondo. Mi tráiler rugió con fuerza. Las revoluciones subieron. Empecé a acercarme a ellos. Era extraño. Aunque no tenían luces delanteras, parecía que la carretera se iluminaba apenas lo suficiente para que avanzaran sin problemas. El convoy tomó una desviación que yo jamás había usado.
Una salida antigua, mal señalizada. No figuraba en mi GPS. Dudé un instante. Pero giré tras ellos. La carretera comenzó a estrecharse. El asfalto estaba agrietado. La vegetación invadía los bordes. No había señalización reciente. Solo restos oxidados de lo que alguna vez fueron señales oficiales. El convoy avanzaba sin titubear. Sus luces rojas seguían latiendo. 1, 2, 3. El aire se volvió más frío dentro de la cabina. Miré el reloj otra vez. Seguía marcando las 3:13. No avanzaba. La carretera descendía hacia un valle oscuro cubierto de neblina baja. De pronto recordé algo que había escuchado años atrás en una cafetería de ruta. Un tramo clausurado después de una masacre. Un convoy atacado en plena madrugada. 3 camiones desaparecidos sin dejar rastro. Sentí que la garganta se me secaba. Intenté frenar. Pero el pedal estaba duro. No respondía. El convoy redujo la velocidad y se alineó uno al lado del otro, bloqueando el camino. Las luces rojas comenzaron a latir más rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Intenté girar el volante, pero la dirección se sentía pesada, rígida. La niebla empezó a espesarse alrededor. Y entonces lo vi. A los lados de la carretera, entre la bruma, figuras inmóviles. Sombras humanas. Decenas de ellas. Observando. No tenían rostros definidos. Solo siluetas oscuras que parecían esperar algo. El reloj seguía congelado en las 3:13. La radio se encendió sola. Entre la estática, escuché voces. Gritos lejanos. Disparos apagados. Súplicas. El convoy frente a mí comenzó a avanzar lentamente, obligándome a seguirlos. No tenía control del camión. Era como si el acelerador y el volante ya no me pertenecieran. La carretera terminó abruptamente. El asfalto desapareció. Frente a nosotros solo había un enorme claro en el valle. Y restos. Estructuras oxidadas. Chasis calcinados. Cabinas destrozadas cubiertas por años de abandono. 3 esqueletos metálicos de camiones alineados en el fondo. Las luces rojas del convoy se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Mi tráiler siguió avanzando. Quise cerrar los ojos, pero algo me obligaba a mirar. Mientras descendía por la pendiente hacia el claro, vi movimiento dentro de las cabinas oxidadas. Figuras sentadas al volante. Inmóviles. Esperando. Sentí un golpe en la parte trasera de mi remolque. Luego otro. Y otro más. Como si más camiones invisibles se alinearan detrás de mí. El reloj cambió de golpe. 3:14. Las luces rojas volvieron a encenderse. Pero esta vez no estaban frente a mí. Estaban reflejadas en mi espejo. Detrás. 3 camiones más se habían unido. Y comprendí la verdad. No era un convoy de 3. Era un convoy que crecía. Cada vez que alguien lo seguía. El volante giró solo. Mi tráiler se alineó junto a los restos metálicos del valle. El motor se apagó. Las puertas se bloquearon. El cinturón de seguridad se tensó contra mi pecho. La radio emitió una última frase clara entre la estática. Uno más. Las sombras comenzaron a acercarse desde la niebla. Escuché pasos rodeando el camión. Golpes suaves en la carrocería. Manos invisibles deslizándose por el metal. El parabrisas se empañó por dentro. Y en el vidrio, desde el interior de la cabina, aparecieron 3 marcas rojas, como huellas ardientes. 1, 2, 3. Sentí que el asiento vibraba bajo mí. Miré hacia el valle. Mi camión ya no estaba entero. Era otro esqueleto oxidado más. Cubierto de años que no habían pasado. Las luces rojas se encendieron detrás de mí. En sincronía. 1, 2, 3.
Y entendí que ahora me tocaba conducir. Cuando el reloj vuelva a marcar las 3:13, buscaré a otro que esté solo en la carretera. Y lo rebasaré sin hacer ruido. Sin luces delanteras. Solo con las rojas latiendo. Esperando que decida seguirnos. Me llamo Esteban Ríos. Llevo más de 16 años manejando tráiler por todo el país. He aprendido a calcular distancias casi de memoria, a escuchar el motor como si fuera parte de mi propio cuerpo y a no confiar demasiado en las carreteras solitarias. La noche de la que les voy a hablar empezó como cualquier otra, pero terminó convirtiéndose en algo que todavía no logro entender, si es que sigo entendiendo algo. Había salido con retraso esa tarde. Una carga sencilla, nada fuera de lo común. El problema fue el tráfico al salir de la ciudad y una desviación inesperada que me obligó a tomar una ruta secundaria. No me preocupé al principio. Tenía suficiente combustible para llegar a la siguiente estación marcada en el GPS. Eso creía. Cuando el indicador bajó más de lo que debía, fruncí el ceño. Hice el cálculo mental. No cuadraba. Revisé la pantalla. La estación más cercana aparecía a más de 30 kilómetros. El tanque no llegaba. El testigo de reserva se encendió. Miré el reloj del tablero. Pasaba de la medianoche. La carretera estaba completamente vacía. Ni luces lejanas, ni pueblos, ni casas. Fue entonces cuando la vi. Un letrero viejo, iluminado con una luz amarillenta, anunciando una gasolinera a pocos metros adelante. Suspiré aliviado. Lo extraño fue que el GPS no la marcaba. Pensé que sería una estación antigua que no figuraba en el sistema. No era raro en zonas rurales. Giré hacia el acceso. El lugar parecía detenido en otra época. Las bombas eran viejas, metálicas, con indicadores analógicos. La pintura roja estaba desgastada. El techo de la estación tenía tubos fluorescentes que parpadeaban débilmente. No había otros vehículos. Ni rastro de movimiento. Me estacioné junto a una bomba y bajé del tráiler. El aire era distinto. No sabría explicarlo con precisión, pero tenía un olor extraño, como gasolina mezclada con humedad vieja, como un lugar cerrado que nunca se ventila. La puerta de la pequeña tienda se abrió con un sonido agudo de campana. Entré. El interior parecía sacado de los años 80. Refrigeradores antiguos, estanterías metálicas con productos que ya no se venden, carteles de marcas que habían cambiado su diseño hace décadas. Detrás del mostrador había un hombre mayor, muy delgado, con uniforme gris y una gorra que no tenía logotipo. Me miraba fijamente. Sin parpadear. Buenas noches, dije, intentando sonar normal. No respondió de inmediato. Solo inclinó ligeramente la cabeza. Va tarde, dijo finalmente. Su voz era plana. Sin emoción. Sí, necesito llenar el tanque, contesté. El hombre salió del mostrador con movimientos lentos. Caminamos hasta la bomba. Mientras cargaba combustible, noté que no miraba el medidor, ni verificaba nada. Solo sostenía la manguera y me observaba. No aparece en mi GPS, comenté, tratando de romper el silencio. No todos nos encuentran, respondió. No supe qué decir. El tanque se llenó más rápido de lo normal. Bajé en efectivo. El hombre contó los billetes sin apartar la vista de mí. Cuando me devolvió el cambio, sus dedos estaban helados. Puede descansar si quiere, dijo señalando hacia la parte trasera del edificio. Muchos lo hacen. Prefiero seguir, respondí con una sonrisa tensa. En ese momento, la puerta de la tienda volvió a sonar. Entró una mujer con el mismo uniforme gris. Rostro inexpresivo. Ojos demasiado abiertos. Se colocó detrás del mostrador y me miró igual que el hombre. Sentí un peso extraño en el pecho. Regresé al tráiler. Arranqué el motor. Pero el tablero no encendió. Todo estaba apagado. Intenté nuevamente. Nada. Volví a bajar. Creo que algo falla, dije, intentando mantener la calma.
El hombre ya estaba de pie junto a la bomba, como si me hubiera estado esperando. No puede irse todavía. Sus palabras no sonaron como advertencia. Sonaron como una regla. ¿Por qué? Pregunté. La mujer salió también de la tienda y se colocó a su lado. Ambos me miraban sin parpadear. Hasta que otro tome su lugar. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Mi lugar? No entiendo. El hombre sonrió apenas. El turno debe continuar. La atmósfera cambió. El aire parecía más pesado. Las luces fluorescentes comenzaron a zumbar con más intensidad. Retrocedí hacia el camión. Solo arrégleme el motor si sabe algo, dije, ya sin intentar ser amable. Volví a subir a la cabina. Giré la llave. El motor encendió de inmediato. Miré hacia abajo. La gasolinera ya no parecía tan iluminada. Las luces eran más débiles. Como si el lugar estuviera perdiendo energía. No dudé. Pisé el acelerador y salí del acceso hacia la carretera. Avancé unos metros. Y entonces entendí que algo estaba mal. La carretera no era la misma. El asfalto estaba agrietado. Las líneas pintadas habían desaparecido. Los árboles parecían más cercanos, inclinándose sobre el camino como si lo estuvieran cerrando. Miré el espejo retrovisor. La gasolinera seguía ahí. Pero más lejos de lo que debía estar. Como si la distancia entre nosotros se estirara. Aceleré. El GPS se reinició solo. La pantalla quedó en negro. Luego mostró un mapa completamente vacío. Sin rutas. Sin señal. Sin destino. La carretera comenzó a curvarse de forma extraña. Intenté recordar el tramo que había recorrido antes, pero no reconocía nada. Conduje durante lo que me parecieron horas. El tanque marcaba lleno. Pero el entorno no cambiaba. Los árboles eran los mismos. Las sombras eran idénticas. Como si estuviera avanzando en círculos invisibles. Miré el reloj. Seguía marcando la misma hora en la que había llegado a la gasolinera. El tiempo no avanzaba. El motor empezó a sonar diferente. Más grave. Más lento. Las luces delanteras parpadearon. Y en medio del camino, a lo lejos, vi una luz amarilla. Un letrero viejo. Iluminado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No. No podía ser. Me acerqué. Era la misma gasolinera. El mismo techo. Las mismas bombas antiguas. El mismo lugar. Intenté frenar antes de entrar, pero el volante se movió solo. El camión giró hacia el acceso sin que yo lo ordenara. Se detuvo exactamente en la misma bomba. Las puertas se bloquearon. Miré hacia la tienda. La campana sonó. Pero yo no había bajado. La puerta se abrió sola. Y los dos empleados salieron caminando lentamente hacia el tráiler. Sus rostros eran más pálidos. Sus ojos más oscuros. Se detuvieron frente a la cabina. El hombre levantó la vista y habló sin mover los labios. Ya entendiste. Intenté abrir la puerta. No se movía. No, murmuré. La mujer sonrió. El turno debe continuar. El parabrisas comenzó a empañarse desde afuera. No desde adentro. Aparecieron huellas en el vidrio. Manos apoyándose. Decenas. Sentí el asiento vibrar bajo mí. El espejo retrovisor reflejó algo que me heló la sangre. Yo no estaba sentado al volante. La cabina estaba vacía. Y frente a la bomba, un tráiler diferente se acercaba por la carretera. Un conductor agotado. Con el tanque casi vacío. Las luces fluorescentes se encendieron con fuerza. La mujer abrió la puerta de la tienda. La campana sonó. Yo ya no estaba dentro del camión. Estaba detrás del mostrador. Con uniforme gris. Mirando hacia la puerta. Sin poder parpadear. El hombre a mi lado me entregó una gorra sin logotipo. Ahora entiendes, dijo.
Intenté hablar. No pude. La campana volvió a sonar. El nuevo conductor entró apresurado. Buenas noches, dijo con voz cansada. Necesito llenar el tanque. Sentí como mis labios se movían solos. Va tarde. Y entendí que no podría irme. Hasta que otro tome mi lugar. Me llamo Iván Carrasco y llevo años viviendo con el volante entre las manos. Conozco el sonido exacto de mis neumáticos sobre asfalto mojado, el olor del café recalentado en termo, la forma en que el cansancio te hace ver sombras donde no las hay. He pasado tantas madrugadas solo que aprendí a hablar con la radio, a discutir con el sueño y a negociar con la oscuridad. Por eso, cuando digo que aquella noche algo se subió conmigo, no lo digo como quien cuenta una leyenda. Lo digo porque todavía siento su peso en la cabina cuando cierro los ojos. Venía de un viaje largo, de esos que te dejan la espalda hecha nudo y la cabeza hueca. La carga no era peligrosa ni delicada, pero el cliente apretaba con la entrega, y yo había aceptado porque necesitaba el dinero. El camino era una cinta negra atravesando monte bajo, con tramos tan vacíos que la luz de mis faros parecía perderse en un mar sin orillas. El GPS fallaba a ratos, como si en esa zona la tecnología también tuviera miedo. La radio de banda ciudadana soltaba chisporroteos y voces lejanas, conversaciones de otros traileros que iban por rutas distintas. Yo contestaba poco. Esa noche no tenía ganas de chistes ni de historias. Solo quería llegar a la siguiente parada, cargar combustible y seguir. El tanque estaba por debajo de la mitad y, aunque aún alcanzaba, me incomodaba entrar a la sierra sin margen. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre en el borde de la carretera, donde no había paraderos ni luces. No llevaba mochila grande, apenas una bolsa oscura colgando del brazo. Vestía una chamarra vieja y un pantalón que parecía demasiado fino para el frío de esa madrugada. Tenía el pulgar levantado, y su otra mano pegada al pecho como si protegiera algo. No suelo recoger gente. Cualquier trailero con experiencia sabe que ahí comienzan las tragedias, asaltos, problemas, situaciones que te hunden sin que puedas explicar por qué. Pero esa noche se juntaron varias cosas. La carretera estaba demasiado sola. El hombre parecía agotado. Y, sobre todo, había algo en su mirada que no era amenaza. Era urgencia, como un náufrago viendo un barco. Reduje la velocidad y abrí un poco la ventana. ¿A dónde vas?, pregunté. Su voz salió suave, casi educada, como si no quisiera molestar. A la próxima gasolinera, por favor. Solo a la próxima. Me quedé mirando el camino. No vi luces en kilómetros. Si lo dejaba ahí, lo más probable era que no llegara a ninguna parte. Suspiré, maldije por dentro y desbloqueé la puerta del copiloto. Súbete. Pero nada de tonterías, ¿entendido? Asintió con rapidez y subió. Su ropa traía un olor extraño, como humedad atrapada en tela durante demasiado tiempo. Cerró la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera despertar algo. Se acomodó en el asiento y sostuvo la bolsa contra las piernas. Gracias, dijo. No sabe cuánto lo agradezco. Arranqué de nuevo. El motor recuperó su ritmo. Miré de reojo al desconocido, rostro delgado, piel pálida, ojos hundidos por el cansancio. No tenía la mirada de un borracho ni la de un delincuente. Solo parecía, desfasado. Como si estuviera fuera de lugar. Pasaron unos minutos en silencio. Le ofrecí agua. La rechazó con una sonrisa mínima. Pregunté su nombre. Me dijo uno común, pero no lo repetiré. Desde esa noche, ese nombre se me quedó clavado en la cabeza como un anzuelo. Me preguntó el mío y lo dije sin pensarlo. Luego, como si le bastara con eso, volvió a callar. Fue entonces cuando noté el primer detalle raro. Miré el espejo lateral izquierdo para revisar el carril, por costumbre. Y vi el reflejo de mi tráiler, la franja blanca del asfalto, los faros cortando la niebla baja, pero no vi al hombre sentado junto a mí. La cabina reflejada estaba vacía del lado del copiloto. Fruncí el ceño. Cambié la vista al espejo derecho. Lo mismo, la cabina reflejada,
el interior oscuro, el volante, mi silueta y el asiento del copiloto, como si nadie lo ocupara. Me dije que era el ángulo, que la luz del tablero no alcanzaba, que el vidrio estaba sucio. Pero el hombre estaba ahí, al lado mío, y yo podía verlo con claridad en la visión periférica. Incluso podía olerlo. Incluso escuchaba su respiración. No quise alarmarme. No quise mirarlo demasiado. Seguía conduciendo mientras una parte de mi mente intentaba encontrar explicaciones. Tal vez el espejo estaba mal ajustado, tal vez era el cansancio, tal vez mi cabeza estaba jugando conmigo. Pero el pensamiento no se iba. El hombre no aparece en los espejos. Apretó la bolsa con ambas manos, como si sintiera mi inquietud. Yo encendí la radio para romper el silencio. Solo salió estática, una estática espesa que parecía un susurro colectivo. Giré la perilla, busqué una emisora. Nada. Como si el mundo se hubiera quedado sin voces. Por aquí siempre falla, dijo el hombre de pronto, sin mirar la radio. Me estremecí. Porque yo no había dicho nada. Solo había pensado en el silencio. ¿Qué dijiste? Pregunté. La radio, por aquí siempre falla, repitió. Su tono era tranquilo, demasiado tranquilo. No supe qué contestar. Seguí manejando, pero ahora sentía que el aire dentro de la cabina era más frío. Miré el reloj del tablero y me obligué a concentrarme en la ruta. La próxima gasolinera debía estar cerca. Necesitaba luz, gente, un punto real al cual aferrarme. Cuando por fin vi el resplandor de una estación, sentí alivio. Un letrero brillante, bombas iluminadas, el edificio pequeño con ventanas. No era una estación moderna, era de esas antiguas, con tienda mínima y baños al fondo. Había un par de autos estacionados y un camión más al otro lado. Vida. Realidad. Entré y me detuve junto a una bomba. Apagué el motor. La sensación extraña no se fue, pero al menos el lugar parecía normal. Ya llegamos, dije, mirándolo. Por primera vez, lo miré de frente con verdadera atención. Sus ojos estaban fijos en la tienda, como si le diera miedo bajar. Gracias, murmuró. De verdad, gracias. Baja y caliéntate un poco. Aquí hay gente. Negó con suavidad. Yo, lo espero aquí. Eso me molestó. No por él, sino porque yo quería comprobar algo. Quería verlo bajo una luz fuerte. Quería verlo reflejado en una ventana, en un vidrio, en cualquier superficie que no fueran mis espejos. Bajé del tráiler, tomé la manguera y comencé a cargar combustible. El olor a gasolina me golpeó como un recordatorio de la vida cotidiana. Miré hacia el interior de la cabina a través del vidrio, el hombre seguía sentado, inmóvil, con la bolsa apretada. Entré a la tienda para pagar y comprar café. El encargado era un tipo mayor, bigote canoso, mirada cansada de quien ya lo vio todo. Me recibió con un movimiento de cabeza. Noche larga, comentó. Ya sabe, respondí, dejando el dinero en el mostrador. Mientras me servía café, sentí que el hombre me observaba desde el tráiler a través del vidrio de la puerta. Me giré un poco. La luz del local reflejaba el estacionamiento en el cristal. Vi mi tráiler ahí afuera. Vi la cabina. Vi mi silueta moviéndose dentro de la tienda, y no vi al pasajero. Otra vez. En el reflejo del vidrio, el asiento del copiloto estaba vacío. Tragué saliva. El café me tembló en la mano. El encargado me miró, como si hubiera notado mi palidez. ¿Te pasa algo? Me acerqué un poco al mostrador, bajé la voz. Traigo a un tipo conmigo, un autoestopista. Pero, no sé, está raro. No se ve en los espejos. El encargado dejó de moverse. No fue una pausa normal. Fue como si el cuerpo se le congelara con una memoria antigua. ¿Un tipo? Preguntó. Sí. Lo recogía ya atrás, en la recta antes del puente. Dice que iba a esta gasolinera. El encargado apretó la mandíbula, miró hacia la ventana, hacia mi tráiler, y luego me miró de nuevo.
No voltees todavía, dijo, en un susurro. ¿Cómo va vestido? Se me secó la boca. Chamarra vieja, bolsa oscura, parece, muy pálido. El hombre detrás del mostrador exhaló despacio, como si soltara una carga que llevaba años encima. Escúchame bien, dijo. Aquí, hace años, en esa recta, un hombre se subió con un trailero. Lo encontraron después, el camión abandonado, sin marcas claras, como si hubiera rodado solo. Al conductor lo hallaron lejos de la carretera, vivo pero ido. Dijo que llevaba un pasajero. Dijo que no se veía en los espejos. Nadie le creyó. Me quedé rígido, con el café en la mano. ¿Qué le pasó al pasajero? Pregunté, aunque ya sentía la respuesta. El encargado tragó saliva. El pasajero murió en esa carretera. Nadie lo vio bajar. Nadie lo vio irse. Y desde entonces, algunos dicen que, a veces vuelve a subirse. Siempre a alguien que va solo. Mi primer impulso fue reír, negar, decir que era una historia para asustar novatos. Pero el hombre no sonreía. No había ningún gusto en su cara. Solo miedo viejo. Yo lo tengo en el camión, murmuré. No lo lleves más allá, dijo el encargado. Si ya lo traes, no lo lleves más allá. Porque después no se baja. Después, se queda. Escuché el tintineo de la campanilla de la puerta, aunque nadie entró. El aire dentro de la tienda se enfrió. Las luces parpadearon una vez. El encargado me agarró del brazo. No vayas solo, susurró. Pídele al otro camionero que te acompañe. Miré hacia el otro tráiler afuera. Estaba estacionado al fondo, y no vi movimiento. No vi al conductor. No hay tiempo, dije, sin saber por qué lo dije. Como si una parte de mí supiera que el tiempo se estaba cerrando. Salí de la tienda con el café derramándose. Caminé hacia mi tráiler sintiendo que la noche había crecido alrededor, más oscura, más pesada. Los autos estacionados parecían lejanos, como decorados. Abrí la puerta de la cabina. El hombre seguía sentado, exactamente igual. Me miró como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien?, preguntó. Lo observé. Su rostro estaba más pálido bajo la luz de la estación. Sus ojos parecían más profundos. Y su sonrisa no llegaba a ninguna parte. Me dijeron que tú, empecé, pero mi voz se rompió. Él inclinó la cabeza, paciente. ¿Qué te dijeron? Tragué saliva. Que tú moriste en esa carretera. Su expresión no cambió. Ni una arruga, ni un parpadeo. Eso dicen, respondió, como quien habla del clima. Mi sangre se volvió hielo. Bájate, dije, ahora con fuerza. Te dejé en la gasolinera. Ya está. Bájate. Su voz se suavizó. No me dejes aquí. Bájate. Grité, y el sonido rebotó en la estación como si el lugar estuviera vacío. El hombre movió la bolsa sobre sus rodillas, despacio, como si no tuviera prisa. No puedo, dijo. Quise jalarlo del brazo, pero el instinto me detuvo. No sé cómo explicarlo, algo en mi cuerpo entendió que tocarlo era tocar un frío que no era de este mundo. Retrocedí y cerré la puerta de golpe. Me subí al asiento del conductor, encendí el motor y pisé el acelerador. Quería huir. Salí de la gasolinera con un chirrido de ruedas. Miré los espejos laterales. La carretera era una línea negra. Atrás, la estación se hacía pequeña. Y en el espejo interior, vi al hombre en la litera trasera. No recordaba haberlo visto moverse. Pero ahora estaba atrás. Sentado. Muy recto. Sus manos sobre la bolsa. Y su mirada, clavada en mi nuca. No aparecía en los espejos laterales. Pero ahí, en el espejo interior, estaba perfecto. Como si ese espejo fuera la única superficie que aceptaba su imagen. No debiste preguntar, dijo, y su voz sonó como si viniera de dentro del tablero. ¿Qué eres? Logré decir. Él no contestó.
Solo abrió la bolsa. No vi lo que había dentro. No era necesario. Lo que me aterró fue el olor que salió, un olor a tierra mojada y encierro, a ropa guardada con cosas que no respiran. El motor comenzó a fallar. Las agujas del tablero temblaron. Las luces se apagaron y encendieron como si alguien jugara con un interruptor. Intenté llamar por radio. Solo estática. Y entre la estática, mi nombre. Iván. Una y otra vez. Como si la carretera lo dijera. El volante se endureció. La dirección se volvió pesada. Las ruedas respondían con retraso. Yo peleaba con el camión como si alguien más estuviera conduciendo conmigo. Solo llévame, susurró el hombre. Solo llévame donde me dejaron. Ya te dejé. Grité, desesperado. No, dijo él, con una calma que me quebró. Me dejaste donde te contaron la historia. No donde pasó. La carretera se curvó de pronto hacia un tramo que yo no reconocía. El GPS se apagó. La oscuridad se tragó las líneas del asfalto. Solo mis faros y el abismo a los lados. Vi un puente adelante. Viejo. Sin señalización clara. Y sentí que el camión apuntaba hacia ahí con una decisión ajena. No, murmuré, apretando el freno. El pedal se hundió sin resistencia. Nada. El camión no frenó. Miré el espejo interior. El hombre sonreía por primera vez, pero no era una sonrisa humana. Era la mueca de alguien que por fin regresa a un sitio que lo reclama. Mi turno, susurró. El aire se volvió helado. Sentí como si la cabina se llenara de agua invisible. Mis manos se resbalaban en el volante. Mis ojos ardían. Y entonces lo comprendí, demasiado tarde, no estaba llevando a un pasajero. Estaba llevando una historia que necesitaba repetirse. El camión entró al puente. El metal crujió bajo el peso. Vi sombras al borde, como figuras quietas observando. El tablero se apagó por completo. Solo quedaron mis faros iluminando el final del puente, que no existía. Un tramo roto. Un vacío. Quise gritar, pero el sonido se quedó en mi garganta. En el último instante, justo antes de caer, miré los espejos laterales por pura desesperación. Por fin lo vi. En el reflejo, sentado en el asiento del copiloto. A mí. Con los ojos abiertos, pálido, inmóvil. Y al volante, conduciendo con una calma imposible, estaba él. El impacto no lo recuerdo como dolor. Lo recuerdo como un silencio absoluto, como si el mundo apagara la luz. Ahora sé por qué nunca aparece en los espejos laterales. Porque esos espejos no muestran lo que va contigo. Muestran lo que se queda. Y desde esa noche, en alguna carretera vacía, cuando el reloj marque la hora más fría, un trailero verá a un hombre pidiendo aventón en medio de la nada. Y si se detiene, yo estaré detrás, esperando el momento de sentarme, otra vez, en el lugar donde nadie me ve. Me llamo Samuel Beltrán y llevo más de 20 años viviendo de la carretera. Soy trailero de oficio, de los que se saben de memoria el sonido de una llanta con poca presión y la diferencia entre una vibración normal y una que anuncia desgracia. He visto madrugadas que te curan el alma y noches que te la quitan. Pero nunca había sentido miedo de un punto en el mapa hasta que mi ruta empezó a pasar, una y otra vez, por el kilómetro 317 de la carretera federal. La primera vez fue una rareza en la radio CB. Venía solo, con el remolque medio vacío, sin prisa y con el café todavía caliente. Faltaba poco para ese tramo cuando la estática se apretó como si alguien estuviera cerrando una puerta. Entre el chisporroteo apareció una voz de mujer, clara, demasiado cercana, como si hablara desde mi propia cabina. Dijo mi nombre. Samuel. No preguntó si estaba en frecuencia ni pidió identificación. Solo mi nombre, pronunciado con urgencia y una tristeza que se me quedó pegada a la piel. Yo respondí por reflejo, pregunté quién era. Ella ignoró la pregunta y soltó la frase que me perseguiría después: no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas en el kilómetro 317. Luego silencio.
volvió el ruido normal, volvió el mundo. Pasé el poste indicador sin frenar, con el cuerpo tenso, y me convencí de que era interferencia o una broma pesada. En este oficio uno aprende a racionalizar, porque si no, se vuelve loco. Una semana después, la voz regresó. Mismo tramo, misma hora, mismo cierre de estática. Samuel, dijo, y se me endurecieron los hombros. No te detengas. No bajes. No mires atrás. Esta vez no respondí. Me limité a conducir, contando respiraciones, mirando solo al frente. Y fue entonces cuando vi, a la derecha, un auto detenido con la cajuela abierta y una luz interior encendida. Una figura agitaba los brazos, pidiendo auxilio. Mi instinto fue frenar, nadie deja a un desconocido varado en medio de la nada. Pero la figura se movía raro, con tirones exagerados, como si imitara la desesperación sin entenderla. Recordé la advertencia y pasé de largo. En el espejo lateral vi a la figura girarse con una rapidez imposible y quedarse mirando hasta que el auto se tragó la oscuridad. A partir de ahí, el aviso se volvió costumbre. Cada vez que me acercaba a ese punto, la voz aparecía y repetía la misma orden, a veces con variaciones: si oyes golpes, no bajes. Si ves luces entre los árboles, no les des tu mirada. Si alguien te pide ayuda, acelera. Yo intentaba bromear conmigo mismo, pero ya no me reía. Empecé a medir mi ruta para cruzar ese tramo lo más rápido posible, como quien atraviesa un barrio peligroso sin mirar a nadie. La noche en que todo se rompió llovía una llovizna fina, constante, que vuelve el asfalto un espejo negro. La niebla iba baja y los faros cortaban una pared gris. Llevaba muchas horas y me dolían los párpados. Cuando el poste del kilómetro 317 apareció, sentí el estómago cerrarse. La radio crujió y la voz entró con un temblor que no le había escuchado antes. Samuel. Hoy no. Hoy, pase lo que pase, no te detengas. Si el camión falla, quédate adentro. Si se apaga, no abras la puerta. Prométemelo. No alcancé a contestar. El tablero parpadeó. Las agujas se sacudieron como si alguien las hubiera golpeado desde dentro. El motor tosió, perdió fuerza y se apagó por completo, como si una mano invisible hubiera arrancado el corazón del camión. El silencio que quedó fue peor que cualquier ruido, solo la lluvia en el parabrisas y el zumbido tenue de la cabina sin vida. Me quedé escuchando mi propia respiración y el goteo del agua por las juntas del parabrisas. El olor del diésel parecía más fuerte, como si el camión sudara. Afuera, la niebla se arremolinaba en remolinos lentos, y juraría que algo caminaba dentro de ella sin tocar el suelo. En el espejo interior vi mi cara pálida, y detrás, la litera vacía, demasiado vacía, como esperando un cuerpo. Traté de rezar, pero las palabras se deshicieron antes de salir. Rodé por inercia hasta detenerme en el acotamiento. No había otro vehículo, ni luces de pueblo, ni señal de celular. Intenté encenderlo. Giré la llave. Nada. Volví a intentar. Nada. La tercera vez, el tablero apenas respondió con un destello débil. La voz femenina seguía ahí, y eso era imposible, porque la radio también debería estar muerta. No salgas, susurró. No mires por la ventana. No les des tu atención. Su tono era el de alguien que ya había perdido algo y no quería perderme a mí también. Entonces lo oí debajo del tráiler, un golpe hueco, metálico, seguido de un rasguño largo, como uñas arrastrándose por la panza del vehículo. Mi espalda se llenó de escalofríos. Otro golpe, más cerca del eje. Otro, hacia el motor. No eran golpes al azar, eran pasos, tanteos, una exploración paciente. A la derecha, entre los árboles, aparecieron luces pálidas. No eran faros ni linternas, eran puntos que se encendían y apagaban con lentitud, como si respiraran. Se movían en fila hacia el borde del camino, y detrás de ellas vi sombras altas, delgadas, que evitaban la luz de mis faros. Si los miras, te reconocen, dijo la mujer. Su frase no sonó como superstición, sino como regla. Yo traté de mantener la vista al frente. Pero mis ojos,
Traicioneros, buscaron el movimiento. Vi una figura detenerse detrás de un tronco. Vi un brillo, como ojos que devolvían la luz. En cuanto fijé la mirada, los golpes debajo del tráiler se detuvieron. Sentí que todo, incluso la lluvia, se quedaba quieto para escucharme respirar. Y entonces oí una voz masculina, pegada al vidrio de mi puerta. No venía de la radio. Venía de afuera, demasiado cerca. Oiga, ¿me ayuda? La voz sonaba ronca, cansada, amable, como un conductor perdido. Abra tantito. Solo un minuto. El corazón me golpeó las costillas. Yo no había visto a nadie acercarse. No había pasos, ni sombras cruzando mis faros. Pero la voz estaba ahí, como si hubiera nacido del aire. La mujer gritó por la radio, por primera vez, un grito lleno de estática, no. Me quedé inmóvil, aferrado al volante. La voz masculina suspiró, irritada. Entonces te toca, dijo, y el tráiler se sacudió con un golpe brutal en el costado. El espejo lateral vibró. El metal crujió. Debajo, el rasguño volvió, ahora rápido, de un lado a otro, como si algo corriera buscando un punto de entrada. Busqué mi linterna, cualquier herramienta. Mis dedos encontraron el viejo rosario que cuelga del espejo interior, recuerdo de mi madre. Lo apreté con tanta fuerza que me dolió. No soy un santo, pero en ese momento necesitaba agarrarme a algo. Las sombras entre los árboles se acercaron sin prisa. Ya no parecían personas. Se movían con un vaivén extraño, con brazos demasiado largos, con la cabeza inclinada como si olieran la cabina. Se detuvieron a pocos metros, fuera del cono de luz, como si la claridad les molestara. La voz femenina se volvió un murmullo desesperado. Ya te vieron. Si te quedas quieto, te rodean. Si abres, te toman. Si te oyen suplicar, aprenden tu voz. Enciéndelo. Por favor. Giré la llave otra vez. Nada. Golpeé el tablero. Nada. En respuesta, oí una risa pequeña debajo del tráiler, infantil, seguida de un toque suave, como si alguien llamara a la puerta desde abajo. Sentí náuseas. Me imaginé manos en el barro, dedos pegados al metal, esperando. La puerta tembló. Un golpe desde abajo empujó el borde, probando. Yo apreté el seguro como si eso pudiera salvarme. Samuel, dijo la voz masculina afuera, y ahora ya no sonaba cansada. Sonaba contenta. Solo asómate. Mira qué fácil. Mi mente se quebró por un segundo. Me vi a mí mismo, hombre grande, con años de carretera, reducido a un niño aterrado dentro de una caja de metal. Pensé en mi casa, en mi familia, en el regreso prometido. Pensé en la vergüenza de morir ahí, en silencio, sin que nadie supiera dónde. Y cometí el error. Abrí la puerta unos centímetros, solo para mirar el suelo, solo para comprobar que no había nadie. El aire frío entró con olor a tierra mojada y gasolina antigua. Vi el asfalto, vi el borde del acotamiento, vi la lluvia. No vi a nadie. El alivio duró un latido. Algo golpeó desde abajo con fuerza de palanca. La puerta se abrió de golpe. Un tirón helado atrapó mi tobillo, como una mano sin temperatura. Caí de rodillas sobre el escalón. Miré hacia abajo y no vi un cuerpo, vi sombras densas pegadas al metal, como si la oscuridad tuviera dedos. Me sujetaban con firmeza y tiraban hacia el espacio bajo el camión. Grité, pero el grito se ahogó en la garganta, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Pataleé, intenté agarrarme al asiento. Sentí que mis uñas raspaban el borde de la cabina. La voz femenina lloraba mi nombre en la radio, un llanto roto por interferencia. Las figuras salieron de los árboles. Ahora sí entraron en el resplandor de los faros, lo suficiente para ver que sus rostros no tenían rasgos claros. Eran superficies lisas, húmedas, con esos ojos reflectantes clavados en mí. No corrían. No necesitaban correr. Sabían que ya estaba atrapado. Me arrastraron bajo el tráiler. El espacio era estrecho, lleno de barro, metal frío y gotas que caían como dedos. Mi espalda raspó el chasis.
mis hombros chocaron con algo duro. Sentí el mundo estrecharse hasta volverse una cueva. En el último pedazo de luz, vi la radio, encendida sin electricidad. En su pantalla oscura apareció un reflejo imposible, el rostro de la mujer. Estaba pálida, con ojeras profundas, como si hubiera pasado años esperando. Sus labios formaron una frase silenciosa que entendí sin oírla: perdóname. Yo también abrí. La oscuridad me tragó por completo. No hubo sangre ni golpe final, solo un silencio absoluto, como si la carretera cerrara la boca. Mi última sensación fue el metal helado y el zumbido de la estática abrazándome, suave, constante, como una canción de cuna hecha de ruido. Dicen que, si pasas por ese tramo en una noche de lluvia, tu radio puede captar una voz de mujer suplicando que no te detengas. Y que a veces, cuando tu curiosidad te pica y tu mano se acerca al freno, otra voz se cuela, más grave, más cercana, diciendo tu nombre con la paciencia de quien ya te eligió. Dicen que esa voz es mía, y que solo repite lo que aprendí demasiado tarde: no abras, aunque te parezca que solo vas a asomarte un poco. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, recuerda suscribirte para no perderte los próximos relatos del canal, y cuéntame en los comentarios cuál fue la que más te inquietó. Nos escuchamos en la próxima Noche Oscura.